Radio Fe Latina presenta A la Luz de la Palabra, un encuentro con el Evangelio del domingo. Miguel Carreras reflexiona y Fabián Gómez pregunta. Y juntos nos preparamos para la fiesta litúrgica. Santo, y penetra en todo mi cuerpo. Te doy gracias por el don de la vida, por cada uno de los órganos de mi cuerpo, que es una obra del amor divino. Ven, Espíritu Santo, y pasa por todo mi cuerpo. Acaricia con tu cariño este cuerpo cansado y derrama en él la calma y la paz. Penetra con tu soplo en cada parte débil o enferma. Restaura, sana, libera cada uno de mis órganos. Pasa por mi sangre, por mi piel, por mis huesos. Ven, Espíritu Santo, y aplaca toda tensión con tu amor que todo lo penetra. Saname, Señor, saname. Liberame, Señor, liberame. Amén, amén, amén. De este modo, con esta pequeña reflexión al Espíritu Santo, esta invocación al Espíritu Santo, de este modo podemos afirmar una vez más que es un gusto enorme reencontrarnos como cada semana desde radiofelatina.net en este espacio a la luz de la palabra, este espacio en donde compartimos la reflexión detallada, minuciosa, del texto que la liturgia nos va a proponer para este próximo domingo, tratando de vivenciar, tratando de vivir, tratando de llevar a la práctica esa pequeña introducción a este espacio, de prepararnos para la fiesta dominical. Porque aunque no lo parezca, y aunque hasta parezca burlón, parezca irónico y parezca sarcástico en este momento, la vida es una fiesta y por ende la liturgia, la Eucaristía que cada semana nos convoca, que cada semana nos llama, también tiene que ser para nosotros, seguidores de Cristo, para nosotros como cristianos, para nosotros como creyentes, como hijos de Cristo, tiene que ser una fiesta. Es verdad que como hablamos habitualmente, si lo vemos con ojos de hombres, de mujeres, de jóvenes, de niños, de ancianos, de ancianas, con ojos puramente humanos, puramente carnales, termina siendo este momento la antítesis y todo lo contrario a las ganas de vivir y una verdadera fiesta. Pero tenemos la gracia, tenemos la diferencia, la distinción, el distingo por sobre los comunes, de tener esa gracia gratuita, precisamente, por eso es gracia de la fe. Y la fe en la vida como fiesta es la que nos debe sustentar en estos momentos en donde aparentemente la calma es más fuerte que la tormenta de la cual hemos venido a lo largo del año que se fue. Estamos comenzando, estamos dando las primeras caminatas, estamos desandando los primeros metros de este año 2021 y nos convoca entonces en este segmento a la luz de la palabra compartir el análisis de
la invitación litúrgica de este próximo domingo, 17 de enero de este naciente 2021, segundo domingo durante el año, en donde la liturgia nos va a proponer el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 35 al 42. Al día siguiente, estaba Juan otra vez allí con dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que pasaba, dijo: «Este es el Cordero de Dios». Los dos discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Él se dio vuelta, y viendo que lo seguían, les preguntó: «¿Qué quieren?». Ellos le respondieron: «Rabí», que traducido significa maestro. «¿Dónde vives?». «Vengan y lo verán», les dijo. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Era alrededor de las 4 de la tarde. Uno de los dos, que oyeron las palabras de Juan y siguieron a Jesús, era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Al primero que encontró fue a su propio hermano Simón y le dijo: «Hemos encontrado al Mesías», que traducido significa Cristo. Entonces lo llevó a donde estaba Jesús. Jesús lo miró y le dijo: «Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas», que traducido significa Pedro. Esto que acabamos de compartir, esto es palabra de Dios, pertenece al Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 35 al 42. Es el texto que la liturgia nos está proponiendo para este segundo domingo durante el año, 17 de enero de este naciente año 2021. Sobre este texto va a ser la generosa y abundante reflexión semanal el señor Miguel Carreras. Miguel, créeme que una vez más es un gusto reencontrarnos contigo a la luz de la palabra desde Radio Fe Latina. ¿Cómo va? Bienvenido. Va muy bien, Fabián. Y es un gusto, como vos bien decís, reencontrarnos, reiterando siempre este encuentro en torno a la palabra de nuestro Dios, en torno a la vida, podemos decir. La palabra es la vida, y es la vida en nosotros, y es la vida en todos, y es la vida definitiva, la vida feliz, la que merece verdaderamente llamarse vida. Y es un texto hermoso este. Y vos fijate, Fabián. ¿Dónde está lo hermoso, Miguel, de este texto? Sí. Porque, me parece que lo tenemos que situar, si lo ves, apenas estos versículos, en lo que antecede, en todo el trabajo, en todo el trabajo misionero, apostólico, discipular, de preparación de Juan el Bautista. ¿Sí? Por eso, ¿en dónde está la riqueza de este texto, al menos de estos versículos? Porque este texto, que en su comienzo lo hemos analizado en diferentes encuentros, comienza, al principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios, ¿sí? Te referís a toda la extensión del capítulo 1 de Juan, te referís a esto puntual que la liturgia nos propone para este domingo. ¿Hacia dónde estás apuntando, Miguel? Estoy apuntando hacia toda la palabra del Señor. Vos fíjate que el concepto de belleza, de hermosura, cuando pasa por la palabra, cuando procede de Dios, y ya estamos hablando de un concepto que no es meramente un concepto literario, ni sobre todo está fundado sobre la belleza de la imagen, sino sobre la belleza de la forma, la belleza de la idea, la belleza de la raíz, de lo que es desde el principio, la auténtica belleza. Hay bellezas aparentes, imaginarias, hay bellezas que vemos en conformidad con un juicio que es meramente transitorio. Esta es una belleza definitiva. Vos hablabas en el principio, en el comentario inicial que estabas haciendo, Fabián, la vida como una fiesta. Claro, pareciera ser que a la luz de lo que estamos viviendo en este tiempo histórico, en este nuestro planeta Tierra, no parece ser una fiesta, ¿no?
Claro, muy todo lo contrario, más bien todo lo contrario, ¿no? Y claro, estamos padeciendo la enfermedad global, la enfermedad universal, una pandemia, sí, que nos azota y nos azota mal. La estamos combatiendo, sí, pero siempre con los medios temporales que podemos eventualmente disponer, que estamos disponiendo ahora. Bienvenida la vacuna, en el plano que le corresponde, por supuesto, y donde actúa esta forma terapéutica que el ser humano no ha inventado, tampoco no ha ideado de por sí solo, pero sí es una consecuencia de una posibilidad que está en orden a la inteligencia que Dios nos comunica, ¿no es cierto?, en este tipo de logros. Pero acá estamos hablando de una belleza distinta. Te voy a poner un ejemplo muy concretito y después pasamos directamente al análisis del tema del día de hoy. Fíjate vos que cuando Pedro en su carta, y Pablo lo hace también, y los apóstoles, hablan a propósito de la belleza, ponele el caso de Sara, la mujer de Abraham. Era mujer anciana ya, era una mujer bella, de gran hermosura. Y Abraham, conforme a aquello que podemos definir desde el lenguaje meramente humano racional, pensó que su mujer, ya anciana, podía ser codiciada por algún varón en Egipto, sobre todo en la tierra de Canaán, que viese en ella simplemente esa belleza codiciable. Y uno dirá, ¿dónde está la belleza de una mujer anciana? Sí, la podemos ver, sí, sin duda, la podemos apreciar, pero la belleza es interior, la belleza es del fondo, no de la forma. ¿Te das cuenta? Y quien puede ver esa belleza, quien puede ver verdaderamente, el que puede ver el corazón del hombre, es aquel que ve más allá del límite y las tinieblas del tiempo. Ve desde el principio, ve como ve Dios, ve con la mirada de Dios y juzga de acuerdo entonces a lo que ve. Pero lo que va a ver tiene un presupuesto inicial y es la fe. Va a ver lo que ha creído. Y en base a este itinerario que pasa del creer al ver según lo que se cree, mundo y territorio de la fe, vamos a analizar siempre estas lecturas y vamos a encontrar en ellas la verdad, la belleza, todos esos valores superiores que valoramos como tales, pero que aquí los ponemos en la raíz misma que tienen estos valores para ser considerados como tales. Yo digo, hermoso este texto, y es hermoso. Y vamos a ver la amiga que tiene, porque es muy profundo. Fíjate una cosa, Fabián. Aunque no lo parezca, digamos, porque son versículos muy acotados y parece ser el encuentro de Jesús con sus discípulos. Apenas pareciera ser en una primera aproximación, en una primera mirada en la primera mirada. Pero claro, si vamos más allá, como estás proponiendo vos, al cabo mientras te escuchaba me acordaba aquello de Saint-Exupéry y el Principito, lo esencial es invisible a los ojos, ¿no? Es exacta la definición de Saint-Exupéry, sí, el Principito, lo esencial, y estamos hablando de lo esencial justamente, no de lo meramente existencial. Lo esencial es invisible a los ojos, pero no a los ojos de la fe, al contrario. Ahí es donde lo vemos y nos damos cuenta que eso es lo esencial, eso es lo que permanece, eso es lo que tenemos que ver para verdaderamente definir en conformidad con la verdad que se reclama en nosotros cuando a nuestra mirada interior se nos muestra lo esencial y de un modo esencial. Diríamos en términos evangélicos como Dios lo muestra, ver la realidad como Dios la muestra. No como la vemos nosotros, muchas veces juzgando en conformidad con apariencias y con prejuicios preexistentes, y vaya la redundancia, sí, que muchas veces, ¿no es cierto?, deforman, y habitualmente lo hacen, deforman nuestra mirada y consecuentemente nuestro juicio. Fíjate en este evangelio. Estaba Juan el Bautista, sabemos, el precursor, un hombre enviado por Dios, con 2 de sus discípulos. Podríamos decir que son discípulos suyos de un modo, digamos, provisorio, ¿no es cierto? No ocasional, eso no. Andrés y el otro, que estaba con Andrés.
y pasa Jesús. Recordemos que ya estamos en el tiempo en que Jesús, según Lucas era como de 30 años, ya había iniciado su magisterio y ministerio. Estaba el Señor eligiendo, Él los elige a sus discípulos y les iba a enseñar todas aquellas cosas que todo discípulo de la vida debe conocer. Por lo tanto, tiene que ser instruido, enseñado por el maestro de la vida, el único maestro. Pasa Jesús, ¿y qué dice el Bautista? Este es el Cordero de Dios. Tiene una significación muy total, ¿no es cierto? Muy totalizadora para los judíos. Decir, este es el Cordero. El Cordero es el animal que se sacrificaba en la Pascua que celebraban los judíos y que era el sacrificio que se ofrecía a Dios para precisamente el perdón de las faltas, para pasar de la muerte a la vida, en el sentido figurativo, claro está. El cumplimiento mayor se va a dar en Cristo, que ya no es un cordero literal, un corderito de menos de 2 años que se sacrificaba, sino que es el Cordero de Dios, el que se va Él a inmolar, a ofrecer como sacrificio, ofrecido por el Padre. Es lo mismo. El Padre ofrece al Hijo y el Hijo se ofrece por el Padre. Bueno, este es el Cordero. ¿Qué hacen los que estaban con el Bautista? Lo siguen. Miraos, inmediatamente lo siguen. Testimonio del Bautista, creído por los dos que estaban con él. Inmediatamente a la fe se sigue la acción propia de la fe. Seguimiento. Esto genera un gesto en Jesús. Se da vuelta y pregunta, les pregunta, ¿qué buscáis? ¿Cuál es la respuesta de los discípulos? Fíjate qué preocupación tenían. Rabí, maestro, ¿dónde vives? Ahí va la respuesta de Jesús. Vamos a tener siempre en cuenta, porque fíjense que Jesús está contestando e inmediatamente invitando a la acción. Vengan y vean. Hay que hacer ahí. No hay argumentos por parte de Jesús explicándole dónde vive, todo un largo discurso teológico para que entiendan. No, vengan y vean. El verbo de Dios es verbo, no sustantivo. Hay que accionar. Testimonio. Vayan a ver. Vengan a ver. Vengan y vean. Lo siguieron. Ahí está. Seguimiento. Acción. Esto es lo que importa. Y algo vieron. Se quedaron con el Señor en aquel día. Y eran las 4 de la tarde. Esto parece un misterio. En realidad sabiduría es misterio desde ya, ¿no? Pero la manera que está relatado por Juan es algo enigmático. Sí, vengan y vean, fueron y vieron, ¿no? ¿Qué vieron? Algo vieron porque se quedaron con él en aquel día. ¿Y por qué tiene que ver que eran las 4 de la tarde? ¿Tendrían un reloj para controlar el tiempo? Bueno, fíjate que este relato, acabas de leerlo, Fabián, tiene a consecuencia una acción por parte de los discípulos. Se nos habla de Andrés y el otro discípulo. Cuando San Juan nos habla del otro discípulo, varias veces lo hace, al que no menciona por su nombre, exegéticamente ha dado motivo no a discusiones, pero sí a distintas, digamos, distintos desarrollos, ¿no? Algunos creen que el otro discípulo es el mismo Juan que se autodefine así. Pero la mayoría, y desde el punto de vista de la exégesis actual, se entiende que el otro discípulo podemos ser nosotros. Somos nosotros. Si realmente estamos, ¿no?, integrados al misterio de la vida, hemos creído y nos identificamos con el discípulo que siempre acompaña en la acción concreta a los que siguieron verdaderamente a Jesús. El otro discípulo. ¿Qué hace Andrés? El hermano de Pedro es este Andrés, ¿no? Fíjate conforme al relato que terminás de leer, Fabián.
¿A quién encuentra primero? Primero el Mesías. Encuentra al Mesías y cree que es el Mesías. Claro, tal cual, hemos encontrado al Mesías, porque lo dice con seguridad, lo dice afirmándolo. Entonces fue y vio. Tal cual. ¿Y a quién se lo dice esto? Se lo dijo a su hermano, Simón. De acuerdo, entonces, ¿cuál fue la acción concreta de Andrés? Fue, vio y creyó y da testimonio. Bien. De lo que sabemos hablamos, dice Jesús, y de lo que hemos visto damos testimonio. Ya está Andrés ahí para dar testimonio. No nos olvidemos que eran las 4 de la tarde, Fabián. ¿Qué quiere decir? Es folclórico, es accesorio, porque no es habitual que en el Evangelio se cite hora alguna, Miguel. Digamos, es algo más que una nota de color, es a las 4 de la tarde. Claro, vos sabés que en los Evangelios no hay nada que sea ocioso. Todo tiene un sentido profundo. Vamos otra vez a Saint-Exupéry. Lo esencial. Vamos siempre a lo esencial. Y acá estamos hablando de las 4 de la tarde. Claro, no según el roller, no, acá es las 4 de la tarde. Vos fijate el 4, la significación mística que tiene, ¿no es cierto?, en la numérica bíblica. ¿Vos sabés de qué tribu de Judá era nuestro Señor Jesucristo? ¿Recordás de cuál de las 12 tribus de Israel? Perdón, la pregunta anterior no te la formulé bien. ¿Era nuestro Señor Jesucristo? Nació en Belén de Judá. Era de la tribu de Judá. De Judá. Judá era el 4.º hijo de Israel. 4. ¿Hasta dónde llega el testimonio de nuestro Señor conforme siempre a la figura del Antiguo Testamento? Hasta la 4ª generación. 4ª generación. Después de la 3ª viene la 4ª. El Señor resucitó al 3er día. Los que son testigos de estas cosas dan testimonio, ¿no es cierto? Es el valor exegético desde el punto de vista esencial que tiene el 4. Es un número de testimonio. Eran las 4 de la tarde. Vieron porque fueron y a continuación dan testimonio. ¿Y el testimonio lo recibe quién? En el caso de Andrés, Pedro. Este Pedro parece que es una figura importante, ¿no es cierto? Tal cual. Porque, ¿con quién se encuentra Pedro? Fíjate vos. Que no es Pedro todavía, ¿eh? Sí. Es Simón, el hijo de Juan, o Jonás. Es hermano de Andrés, este Pedro. Claro, se encuentra con su hermano en principio. De él recibe el testimonio. ¿Y quién viene a confirmarlo en ese testimonio? Y bueno, que se encuentran con Jesús. Claro, porque ¿qué le dice Andrés? ¿A quién encontraron? Hemos encontrado al Mesías, que traducido significa Cristo, y entonces ahí lo llevó a donde estaba Jesús. ¿Sabía dónde estaba? Claro. ¿Sabía dónde vivía entonces? Tal cual. Porque fue y vio. Claro, porque se había dado la escena anterior, venga y lo verán, cuando le preguntaron. Ahí está. Entonces, fíjate bastante que sabía Andrés, ¿no es cierto? Fue, vio y testificó. Se lo dijo a su hermano y lo llevó donde estaba. Lo confirmó entonces. Este es el Cristo, este es el Mesías. Lo estaban esperando ellos, ¿no? ¿Qué hizo Jesús cuando lo ve a Pedro? Lo mira. No, si pudiese imaginar la mirada de Jesús. Hay expresiones en el Evangelio que son categóricas. Dice muchas veces el Evangelio, lo miró y vio. Claro, porque en muchos aspectos podemos mirar sin ver. Ahí está. Pero Jesús mira y ve. ¿Qué es lo que ve? Es como que toma nota, es como que te registra, diríamos nosotros. ¿Pero qué ve?
ve lo esencial, lo invisible a los ojos. Ve lo que no ven otros. Y si pudiéramos definirlo con un término rápido, diríamos, ve que Juan es Pedro. Ahí está. Que Juan es Cefas. Que Juan es piedra. Tú te llamarás Pedro. Le pone el nombre. Le pone un nombre nuevo a un hombre nuevo. Y la novedad en ese hombre la hace Jesús. La hace aquel que es el cual ya lo está convocando, por supuesto. Y ya lo está enviando para una misión que tendrá que hacer Pedro. Sabemos, ¿no es cierto? Pescador de hombres. Y pescador de hombres, claro. Era pescador, ¿no es cierto? Literalmente su oficio, un oficio bastante común en esa zona, ¿no es cierto?, del mar de Galilea, donde los registros propios, por ejemplo, por los otros evangelios, nos narran de un modo diferente, ¿no es cierto?, la aparición de este Pedro, inclusive de Andrés, de Juan y de Santiago. Pero tiene que ver con un acento que se pone de una manera que es absolutamente lícita y consecuente y coherente con este relato juánico, que es más, uno dice muchas veces el evangelio de Juan es cristocéntrico, es más adulto, es más maduro, es más elevado, más ascensivo. Sí, vos fíjate que lo lees esto en el evangelio de Marcos, que es el que vamos a seguir en este año litúrgico. Y Jesús, cuando ve a Pedro, a Andrés, a Juan, a Santiago, ¿qué les dice? Simplemente, sígueme. Te haré pescador de hombres. Sígueme. Inmediatamente la respuesta, ¿cuál es? El seguimiento. Bueno, acá el matiz que desarrolla Juan es el matiz que tiene que ver ya con ese aspecto mistagógico ya, ¿no es cierto? Eso que se va al principio, eso que nos traslada al principio a la sabiduría en misterio que se viene revelando a través de estos hechos que relata de esta manera San Juan, y que cuando los vamos entendiendo, y lo vamos entendiendo a la luz de la acción concreta, porque acá nos está diciendo Juan en su relato la importancia decisiva que tiene la acción, el testimonio. Fíjate vos, vamos a ver, en todos los casos utiliza el verbo. Aquí, por ejemplo, dice San Juan, en la primera parte de la lectura, el Bautista, el Cordero de Dios. ¿Qué hacen ellos? No preguntan nada, lo siguen. Acción, verbo. ¿Qué hace Jesús cuando ve que lo siguen? Pregunta, ¿qué buscáis? Verbo, están buscando algo. Le preguntan, ¿a dónde vives? Ahí va el verbo otra vez, por parte del verbo de Dios. Vengan. Síganme y se darán cuenta, claro, lo verán. Vengan y vean. Tal cual. Si no vas, no ves. ¿Te das cuenta? Fueron y vieron. Y vieron lo que Jesús les mostró. ¿Tenían los ojos para verlo conforme a cómo lo mostraba Jesús? Efectivamente, porque después de esa visión, ¿qué van a hacer? Dar testimonio. De lo que hemos visto damos testimonio. Recordad, Fabián, las palabras de nuestro Señor resucitado, antes de ascender a la gloria del Padre. Le preguntan a Jesús los discípulos, Maestro, ¿estás restaurando el reino de Israel en este tiempo? Jesús le dice, no es dado conocer a ustedes los tiempos que el Señor tiene en su sola autoridad. Empero recibiréis el Espíritu Santo y seréis, ¿qué cosa? Testigos míos. En poder del Espíritu del testimonio van a ser testigos de Jesús. ¿Y por dónde van a ser testigos? Comenzando, fíjate vos, el Señor comienza a predicar ministerio y magisterio público en la Galilea. ¿Y a dónde manda? A comenzar a predicar a los suyos, a Jerusalén, al último lugar que va el Señor. ¿Y por qué va al último lugar? Porque ahí va a ser el sacrificio, ahí va a ser Pascua.
A partir de esa Pascua, vida pascualizada. ¿Para quiénes? Para aquellos que lo siguieron. ¿Hasta dónde? Hasta la cruz. Hasta... Oye, Miguel, te propongo lo siguiente, descansamos nosotros, le damos un descansito a nuestros oyentes de Radio Fe Latina y trabaja quien nos da una mano en la operación técnica, Silvia Patricia, y con ella nos vamos a la música, vamos a escuchar a la hermana Glenda en esta canción, Si conocieras el don de Dios. Ahí vamos entonces, nada más que un instante, con Silvia Patricia que nos da una mano el amor en la operación que Dios técnica. te tiene. Si descubrieras lo que Él te quiere regalar. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de vivir sin amor. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de mendigar cualquier amor. Si conocieras cómo te amo, serías más feliz. Si conocieras cómo te busco, si conocieras cómo te busco, dejarías que te alcanzara mi voz. Si conocieras cómo te busco, si conocieras cómo te busco, dejarías que te hablara al corazón. Si conocieras cómo te busco, escucharías más mi voz. Si conocieras cómo te sueño, si conocieras cómo te sueño, me preguntarías lo que espero de ti. Si conocieras cómo te sueño, si conocieras cómo te sueño, buscarías lo que he pensado para ti. Si conocieras cómo te sueño, pensarías más en mí. Muy bien, Silvia Patricia dándonos una mano en la puesta en escena y con la operación técnica nos permitió escuchar en este ratito a la hermana Glenda y Si conocieras el don de Dios, en este encuentro semanal desde Radio Fe Latina a la luz de la palabra, donde estamos compartiendo el análisis del texto que la liturgia nos está proponiendo
para este próximo domingo, segundo domingo durante el año, 17 de enero de 2021, donde la liturgia nos propone el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 35 al 42, Miguel Carreras en las reflexiones habituales. A ver, algo dijiste al comienzo, Miguel, pero este es el Cordero de Dios, ¿sí? ¿Puede ser tomado también Cordero de Dios como una figura mansa, Miguel? Miguel. Ahí voy, Fabián. Bien, muy bien. Un segundito. Bien, estamos en estos contratiempos que se suele tener en estos espacios radiales, pero acá estamos, digamos, esto es Radio Felatina, esto es este encuentro semanal a la luz de la palabra con Miguel Carreras en las reflexiones habituales, generosas, abundantes por cierto, Silvia Patricia en la operación técnica, que les habla Fabián Gómez. Hacemos con mucho entusiasmo este encuentro cada 7 días, preparándonos para la liturgia dominical, ¿sí? ¿Ahí estamos, Miguel? Sí, estaba escuchando que estabas haciendo una pregunta, una reflexión, Fabián. Claro, tal cual. A ver, si bien algo dijiste al comienzo, sí, Miguel, ¿cómo es esto de este es el Cordero de Dios? Porque también ahí se da como una escena que después, sobre la cual vamos a volver. Mirando a Jesús, ¿qué pasaba? ¿Sí? Al día siguiente estaba Juan otra vez allí, y mirando a Jesús, ¿qué pasaba? Dijo, ¿sí? Otra vez aparecen las miradas, ¿sí? Aparecen el ver al otro, ¿sí? Porque muchas veces pasa alguien delante nuestro y no nos damos cuenta quién es. Y Juan también, típica conducta de precursor, también lo vio, lo miró y lo vio. Y al verlo pasar afirmó, este es el Cordero de Dios. Vos mencionaste en la apertura algo así como el Cordero, el animal del sacrificio y demás. Por ahí lo completamos y preguntamos, ¿tiene que ver también el Cordero con la mansedumbre o no necesariamente? Sí, son características que generalmente le asignamos a determinados animales. Por ejemplo, fíjate vos, la oveja, somos la Iglesia también en la comparación que suele hacer el Señor en forma parabólica, un rebaño de Dios, ¿no es cierto? Las ovejas configuran de suyo, cuando están juntas y siguen a su pastor, un rebaño. Van unidas y muestran siempre mansedumbre y docilidad. Siempre están dispuestas a seguir al pastor y por otra parte es la única voz que reconocen y siguen. Y el pastor conoce a sus ovejas. Entonces, y las conoce y las nombra a cada una por su nombre. Este es un hecho también a analizar, ¿no es cierto?, en el seno del misterio del Evangelio. ¿Y el Cordero qué viene siendo? Es un cachorro todavía, en el que se puede ponderar, sí la mansedumbre, sí la obediencia, pero sobre todo la inocencia. Recordaba algunas palabras que alguna vez hemos mencionado en estas conversaciones, Fabián. ¿Te acordás cuando San Francisco de Asís conversó con el Papa de su tiempo y como consecuencia de ese diálogo el Papa sacó una conclusión? Dijo, sí, después de haber conversado con San Francisco, me di cuenta que estamos poniendo demasiado acento sobre el pecado original y nos olvidamos que antes del pecado original era la inocencia original. Bueno, a eso, vamos al principio, antes de la transgresión adámica. Vamos el momento, si lo llamamos así desde el punto de vista histórico, en que realmente el Señor, el pastor de las ovejas, quiere de nosotros y en nosotros un rebaño unidos en mansedumbre, obediencia y con una inocencia nueva, la que recupera el Señor, nos devuelve al principio, antes de la fundación del mundo, antes del pecado original, antes del tiempo.
Es un nuevo tiempo. Todo es nuevo en el Señor. Bueno, ese Cordero Pascual que sacrificaba al pueblo judío conforme a la ley de Moisés, ¿no es cierto? Celebrando la Pascua, la fiesta mayor, ¿no es cierto? Pascua, Pesaj, paso de la muerte a la vida, paso de la esclavitud a la libertad, paso que se consuma en Cristo Jesús porque Él es nuestra Pascua, Él es nuestro paso, Él es el camino por el que tenemos que pasar, Él es el mediador, el que nos une otra vez, el medio que une a la criatura con el Creador, devolviéndola al principio perdido adámicamente al irse por la transgresión por un camino opuesto al que debe seguir, que es el que recupera a Cristo en todos nosotros, retomando el paso nuestro, devolviéndonos al principio desde el cual partimos para llegar finalmente al destino que está establecido en ese principio anterior e interior, anterior al tiempo. ¿Lo tenemos que hacer en el tiempo? Sí, porque el Señor viene a buscarnos porque nos sorprende en el tiempo. Nos fuimos tan lejos que estamos lejos en el tiempo. Entonces el Señor tiene que venir a recuperar todo eso, para devolvernos al principio e iniciar el camino que conduce a la vida. Es un camino para la vida por el cual nos creó el Creador. Y tiene un destino, una consumación final, y es la gloria, la plenísima vida, que todavía no está en nosotros por la fe. Tenemos un anticipo o primicia, pero tenemos que transitar todo ese camino en ascenso, siguiendo al Señor naturalmente, para finalmente ser participados de la gloria de la cual el Hijo, nuestro Señor, ya participa con el Padre y en el Padre. La misma gloria que tenía antes que el mundo fuese. A eso vamos. Es un lugar inédito para nosotros. Tenemos por la fe la esperanza de llegar. Pero llegaremos, sí. Si seguimos fiel y firmemente al Señor, llegaremos. ¿A dónde vives, Señor? ¿A dónde vives? En vos vivo. En nuestro corazón vive el Señor. Que sea habitación para Dios. Que sea el cielo donde está el trono de Dios en nosotros, aquí y ahora en el tiempo. Después iremos al lugar que el Señor ha preparado para que habitemos siempre en Él. Uno diría, ¿en qué cosa? En el corazón de Dios, claro. Ahí iremos ya al lugar de la plenísima consumación. Pero tenemos que tener en nosotros la prenda de la fe, el anticipo, en un cuerpo donde habita Dios y reina nuestro Señor, para que por medio de este cuerpo hagamos todo aquello que es necesario para ser justificado delante de Dios. ¿Qué es hacer? Es amar, simplemente. Nada más ni nada menos. Al día siguiente estaba Juan otra vez allí con dos de sus discípulos. Estaba Juan otra vez allí con sus discípulos. Nunca solo el cristiano, siempre acompañado, siempre en comunidad, Miguel. Sí, porque la comunidad, la común unidad, la comunión, la fiel unidad, está mostrando que realmente el cristiano es, socialmente hablando, por tomar un término provisorio, un integrante de un grupo a través del cual muestra aquello que lo acredita como verdadero discípulo de la vida. Ama. Ahora, Dios no quiere estar solo, ¿no? Dios tiene que tener a alguien a quien amar, sino como ama el Señor. Él es amor. ¿Y en dónde vuelca ese amor? Y vuelca ese amor en su creación, y preferiblemente en el hombre. Y nosotros el amor que recibimos, ¿dónde lo expresamos? Y en nuestra relación con el otro, y con los otros, y con todos finalmente. Ahí mostramos realmente que somos un cuerpo. Fíjate la comparación que suele hacer San Pablo. Somos un cuerpo, un solo cuerpo, pero hay muchos miembros. Cada uno cumple una función en el cuerpo, pero sin quebrantar la unidad por la cual es un cuerpo. Entonces todos trabajan unánimemente, todos trabajan unos para con los otros y todos para un mismo propósito, a partir de un mismo pensamiento y de un mismo camino a seguir. Hay unidad plenísima, porque el bautismo es uno,
El Espíritu que recibimos es uno y el mismo. Y entonces tenemos que ser uno, todos en uno, en unidad. Padre, esta es la oración sacerdotal del Señor, recordemos capítulo 17 de San Juan, que dice, que sean uno, Padre, así como tú y yo somos una cosa. Unidad en la diversidad, sin perder. Cada uno cumple una misión diferente, sin duda, colaborativamente en función de la unidad y crecimiento de esa unidad, para llegar todos en unidad al lugar donde Dios nos quiere a todos juntos, todos en Dios y Dios en todos, para que Dios sea finalmente en todos y todos seamos en Dios. Miguel, has hecho referencia, ¿sí? Está claro, en la primera mitad, en el primer segmento de A la Luz de la Palabra de esta semana, has hecho referencia, pero después de haberlas hecho, tomaba esta nota. A ver, Jesús se dio vuelta. Les preguntó, ¿qué quieren? Les respondió, vengan y lo verán. Jesús lo miró y dijo, a ver, si esta escena se da entre nosotros, ¿sí? Entre vos y otra persona, es una escena cotidiana, es una escena intrascendente, en donde uno termina diciendo al final, como solemos decir, ni fu ni fa, ni chicha ni limonada, ¿sí? No pasa nada. Ahora, ¿cuánta trascendencia tiene este darse vuelta de Jesús, este preguntar qué quieren, este vengan y lo verán como respuesta, y esto de mirar y decir? Digo, porque me parece, repito, que si es entre dos de nosotros, es una escena más, una escena que pasa o pasará inadvertida. Y esta tiene mucha sustancia de por sí, porque la protagonizó nada más y nada menos que Jesús. Y esta tiene la totalidad de la sustancia. La sustancia es la vida. Fíjate vos, si el diálogo aconteciese entre vos y yo, vos me preguntarías, ¿dónde vives? ¿Dónde vivís, Miguel? Mira, vivo acá en el barrio de Palermo, ¿no? Entonces, claro, bueno, voy para allá, listo, vení, te invito. Claro, ¿qué sería eso? Sí, un gesto amistoso desde ya, ¿no? De alguien que, bueno, es seguido por otro, hay un interés en conocerse, en establecer un diálogo, una relación, etcétera. Que no pasa de ahí, de una relación en el tiempo, una relación amistosa probablemente, pero todavía no llega a ser aquello que quiere, por ejemplo, vamos a repetirlo una vez más, lo esencial es invisible a los ojos, no llega a lo esencial todavía. Puede llegar, sí, en la profundización de una amistad que finalmente se eleve y vaya alcanzando los planos de la trascendencia. Pero así planteada desde el principio como una simple relación meramente humana, buena, sí, desde ya porque está presidida por un acto de amistad, digamos, todavía no llega a la esencia misma de aquello que buscamos y que estamos explorando en estas lecturas, que es esta vida diferente, única, nueva. Bien, aquí la preocupación de los discípulos es la vida. ¿Dónde vives? ¿No? Es que es la vida la preocupación. El que viene a hablar de la vida. El que viene a hablar es la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es el camino. Andan bien ahí los discípulos de Juan Bautista, que después son de Jesús. Lo siguen. Y si lo siguen, siguen por el camino que él transita. Siempre van atrás. Recordemos siempre que estamos atrás del Señor. Nos quedamos todavía en las cosas de atrás. Tenemos que ir hacia adelante. Bueno, hacia adelante es siguiendo al Señor siempre. Ahora, si lo seguimos hasta el lugar donde Él nos conduce, ahí vemos. Vamos viendo el camino mientras lo vamos transitando. El camino que el Señor nos señala. Es un camino interior desde ya, pero ahí lo vemos, al que dice ser camino precisamente. Ahora, este que es el camino nos va a comunicar, nos va a revelar la verdad. ¿Qué es la verdad? Como le diría Poncio Pilato a Jesús, ¿qué es la verdad?
Y la verdad es el mismo Jesús. Vengan y vean. Y finalmente la vida. ¿Dónde vives? Y lo van a ver si ustedes me siguen. Si me siguen a mí se dan cuenta que la vida y el lugar donde vivo y la vida soy yo en ustedes. Ahí voy. Pero síganme. Bien, Síganme. Bien, en este texto hemos encontrado el Mesías, que traducido significa Cristo. Entonces lo llevó donde estaba Jesús. A ver, ¿cómo es esto del Mesías, Cristo, Jesús, Miguel? Esto tantas veces, dicho tantas veces, repetir, que a veces es motivo de alguna duda, o cómo son distintos, es una función. ¿Qué es esto? Cristo, el Mesías, Jesús. Sí, en realidad el Mesías es un término hebreo, quiere decir elegido, ungido, y el equivalente en el idioma griego es Cristo, quiere decir lo mismo. Lo que pasa es que el Evangelio de Juan y en general el Nuevo Testamento fue traducido al griego, escrito en griego en realidad, ¿no es cierto? Por eso la terminología que se utiliza en muchos términos, fíjate, hasta nuestros días ha quedado más Cristo que Mesías, ¿no? Mesías en el hebraísmo sí, en la religión hebrea se utiliza Masías, el Mesías, sí, el ungido, el elegido de Dios, eso es. Jesús, el hombre Jesús. El hombre Jesús es en su naturaleza primera, divina, la palabra, el verbo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, conforme a la revelación que aparece en el Nuevo Testamento. Dijimos que Santísima Trinidad no es una denominación que aparezca en el Antiguo Testamento, tampoco expresamente designada de esa forma en el Nuevo Testamento. Sí nos dice el Señor, cuando nos manda a cumplir la función propia de la Iglesia, somos Iglesia, bautizándolos a todos aquellos que hagan discípulos y les enseñan las cosas que yo les he mandado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Unidad, Trinidad en unidad. Ahí está, plenísima unidad que parte de Dios, que procesionalmente opera en todos los suyos y llega en nosotros también a instalar esa unidad que nos acredita finalmente unos en Cristo y unos con Cristo en el Padre, así como el Hijo está en el Padre y el Padre está en el Hijo. Misterio de la unidad, ¿qué es misterio de la vida? Vida con vida, Dios en todos, todos en Dios. Jesús lo miró y le dijo: ¿qué pasa, señor Miguel Carreras, cuando no me siento mirado y dicho por Dios? Como que me siento abandonado, como que no me registra. A mí, digo, lo pregunto por mí, lo pregunto por vos, lo pregunto por ti, lo pregunto por él, lo pregunto por ella, ¿sí? Cuando por ahí en algún momento de desolación decimos: y a mí no me dio Jesús, no me ve Jesús, ¿qué pasó por mi vida? ¿Qué pasó conmigo? ¿Por qué a mí no me ve? ¿Por qué a mí no me vio? Es que eso pasa muchas veces, Fabián, Vos decís, uno se siente abandonado. Claro, sí, tal cual. eso. Sobre todo en estos tiempos, digamos, en estos tiempos genéricos, tomémoslo desde el comienzo de esta película de terror llamada Pandemia COVID-19 el año pasado, a lo largo de todo el año, que fue más que un año, ¿no? Porque pareció un siglo, y este presente y lo que se ve. Claro, ocurre que, y esto es lo que realmente ocurre, según pienso, el Señor nos ve desde el principio. Ahora, ¿estamos atentos? ¿A dónde depositamos la mirada? ¿La mirada está puesta en Dios o está puesta en alguna cosa que nos preocupa antes que Dios? Está puesta en tantas cosas que nos rodean y en la cual estuvo puesta toda la vida. Y sigue muchas veces obsesivamente puesta en ese lugar.
Porque muchas veces sí, estamos atentos a la mirada y a la palabra del Señor. Cuando estamos atentos reconocemos la palabra y vemos al que nos ve. Pero no siempre estamos atentos. Entonces los que abandonamos o nos abandonamos, y no en Dios precisamente, sino en aquella cosa que llamamos el ego, en nosotros mismos, produce la devolución por parte de este nuestro ego, de esas tinieblas que nos cubren antes de ser descubierta la luz de la mirada nueva en nosotros por aquel que nos ve, y transitoriamente perdemos la mirada que debería estar depositada siempre en Él, siempre en Él. Pues sabes que el otro día veíamos un episodio bastante interesante, ¿no? Por parte de unas palabras de un rabino, ¿no? Y estaba hablando a propósito de una persona que había cometido una falta importante, ¿no es cierto? Y oraba a Dios. Pero ¿sabes cómo? Frente a una pared, mirando a la pared, no elevando la mirada al cielo. Si vos mirás a una pared tenés un límite, un muro delante que te impide ver. Y el muro que tenemos delante muchas veces que nos impide ver son negocios muy personales, muy temporales, que tienen que ver sobre todo con la industria del ego. Estamos mirando demasiado nuestro ombligo, No elevamos la vista. Nos está mirando Dios, pero estamos mirando para otro lado. Entonces, ¿no lo vemos? Sí, nosotros no lo vemos, pero Él nos ve. Y está viendo que no lo vemos. Y Él va a arbitrar el recurso para que finalmente lo veamos. Porque lo primero que ve en nosotros es lo que vio cuando nos eligió. Y entonces perdona esos olvidos temporales y finalmente el Señor hace todo lo que debe hacer, lo que hace la vida, para recuperar en nosotros el paso y finalmente la mirada elevada. Decimos que es un camino de ascenso, como ascendió el Señor. Entonces tenemos que mirar para adelante y hacia arriba, El espacio está libre ahí. Ahí no hay inconvenientes. Lo hay sobre todo si lo que podemos encontrar son pautas, pistas, que nos vayan ayudando para volver a ver lo que tenemos que ver permanentemente, que es el Señor que nos mira. Jesús lo miró y le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que traducido significa Pedro. ¿Cómo es esto que el Señor te dé un nuevo nombre? ¿Sí? Tú te llamarás Cefas, que sea Él el encargado de bautizarte con una nueva denominación, con un nuevo nombre, Miguel. Claro, porque el Señor lo miró y lo vio. ¿Y qué vio en Pedro? Vio, digamos, en Juan, hijo de Jonás, ¿no es cierto?, hermano de Andrés. ¿Qué vio? Vio otra cosa que lo que veía el mismo Pedro, a lo mejor cuando se miraba al espejo. Vio otro hombre, vio un hombre nuevo. Vio al Pedro verdadero, al que es desde el principio, al que solamente hace Dios y ve Dios. Y entonces lo nombra por el nombre verdadero, según verdad. Tú, Pedro, eres Pedro. Agrega otras cosas el Señor. Pero en Pedro, recordemos que el nombre entre los hebreos significaba dos cosas. Una, que era persona. Dos, qué es lo que hacía esa persona. ¿Cierto? Pedro es persona, lo ve como tal. ¿Qué es una persona? Es un ser inteligente dotado de voluntad y memoria. Es persona. Entonces, dotado de voluntad y memoria, y de razón, voluntad y memoria, puede hacer cosas. Y lo que va a hacer está significado por el nombre que el Señor le pone. En Pedro le dice Cefas, piedra. ¿Cómo lo ve a Pedro? Lo ve como fundamento, como un fundamento, un pilar sólido. Bueno, designado como piedra, pero una piedra útil para edificar, junto con otras piedras,
un templo espiritual, donde se realicen verdaderos sacrificios espirituales aceptos a Dios, adorar en espíritu y en verdad. Los tales adoradores busca a Dios que le adoren. Esto ya ve en Pedro, porque lo miró y lo vio, por eso lo eligió. Y la elección del Señor es para siempre, no es para ese momento solamente. Y Pedro fue Pedro efectivamente, hizo lo que su nombre dice. El Señor ya estaba desde el principio, porque desde el principio lo mira y lo ve. Lo mira en el tiempo, pero lo ve desde el principio. Muy bien, Miguel, creo que queda dicho en este encuentro a la luz de la palabra, esto que intentamos compartir contigo semanalmente en las reflexiones con Silvia Patricia y la operación técnica, esto del análisis del texto bíblico de este domingo, de este próximo domingo, segundo domingo durante el año, 17 de enero 2021, donde la liturgia nos ha de proponer el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 35 al 42. Créeme que compartir con Silvia Patricia en la operación técnica, contigo, Miguel, en las reflexiones ha sido un gusto. Que tengan una hermosa semana junto con nuestros hermanos y hermanas, amigos y amigas oyentes de Radio Fe Latina, y contigo, con Silvia Patricia, con nuestro auditorio, nos reencontramos dentro de 7 días. ¿Te parece bien? Me parece perfecto, Fabián. Nos encontramos, Dios mediante, entre nosotros y con una audiencia que es crecientemente numerosa, tenemos testimonio de la emisora de que realmente el número de oyentes se va sumando, se va acrecentando, y es bueno porque cuanto a más oídos llegue la palabra de nuestro Dios, sabemos que es lo que Dios pretende. Ya lo que Dios quiere es que la tierra esté llena del conocimiento de Él y de su palabra. Y vemos que hay muchos creyentes de aquel Jesús inicial en su ministerio y magisterio. Llegamos a una iglesia, cuerpo de Cristo, que es la religión mayoritaria en el mundo. Y no buscamos proselitismo, sino evangelización. Verdaderamente creyentes queremos, ¿no? Y eso es lo que obtenemos por la palabra, lo que obtiene el Señor en nosotros por la palabra. Eso muy bien, entonces con esta inquietud, con este agradecimiento a nuestros auditorios y con Silvia Patricia en la operación técnica, hacemos el cierre. Que el Señor les bendiga, que tengan una hermosa semana y nos reencontraremos a la luz de la palabra la semana próxima aquí en Radio Fe Latina. Hasta entonces, si Dios quiere. Gracias. Hemos compartido hasta aquí a la luz de la palabra. Será hasta nuestro próximo encuentro, siempre por Radio Fe Latina.